Cada día nos levantamos con las mejores intenciones. Prometemos que esta vez será diferente, que comeremos mejor, que dormiremos temprano, que dejaremos de postergar lo importante. Pero al llegar la noche, algo dentro de nosotros nos arrastra de vuelta a los mismos patrones. Como si una fuerza invisible tomara el control. Esa fuerza tiene nombre y se llama hábito. Y detrás de cada hábito hay una historia psicológica, una arquitectura mental diseñada por millones de años de evolución que nos impulsa, nos frena, nos repite y nos define. La mayoría de las decisiones que creemos tomar conscientemente no son decisiones. Son automatismos. Gestos, rutinas y pensamientos que se activan sin que tengamos que pensarlo demasiado. El cerebro no busca hacernos felices, busca mantenernos a salvo. Y en esa búsqueda, automatiza todo lo que pueda para ahorrar energía. Por eso los hábitos existen. Son atajos mentales. Caminos ya trazados que el cerebro recorre una y otra vez para no tener que pensar desde cero cada vez. Pero hay un precio oculto. Lo que nos ahorra esfuerzo también puede robarnos libertad. Porque si no comprendemos cómo funciona este sistema, terminamos siendo marionetas de nuestras propias repeticiones. Queremos cambiar, pero el cerebro, en silencio, prefiere seguir igual. Desde la psicología evolutiva se sabe que el cerebro humano está diseñado para conservar energía, no para gastar. Cada decisión consume recursos cognitivos, y por eso la mente prefiere convertir lo repetido en automático. Es una estrategia brillante para sobrevivir, pero terrible cuando esas repeticiones no nos favorecen. Cambiar un hábito no es difícil porque seamos débiles, sino porque el cerebro lo interpreta como una amenaza. Modificar una rutina implica esfuerzo, atención, incomodidad, y la incomodidad para el cerebro es sinónimo de peligro. Es por eso que volver a lo conocido se siente más seguro, aunque lo conocido duela. Cuando alguien dice yo no puedo cambiar, en realidad está expresando una lucha entre dos sistemas mentales, el sistema automático, que quiere mantener el equilibrio, y el sistema consciente, que desea mejorar. Ambos conviven en tensión constante. La psicología del comportamiento ha demostrado que el 95% de nuestras acciones diarias son impulsadas por el sistema automático. Solo un 5% viene de la decisión deliberada. Esto significa que el cambio real no ocurre cuando queremos, sino cuando reeducamos el sistema automático. Cada hábito nace de un circuito neuronal. Cuando realizamos una acción y recibimos una recompensa, el cerebro libera dopamina, una sustancia que marca ese momento como importante. Esa liberación es una señal química que le dice al cerebro, esto vale la pena repetirlo. Y así empieza el ciclo. El hábito se forma en 3 etapas: señal, rutina y recompensa. La señal es el disparador, puede ser una hora del día, un lugar o una emoción, la rutina es la conducta que realizamos, y la recompensa es la sensación que el cerebro asocia a esa acción. Con el tiempo, la señal basta para que el cerebro anticipe la recompensa. Es por eso que oír la notificación del teléfono puede generar una pequeña dosis de placer incluso antes de leer el mensaje. La dopamina no nos da placer por el resultado, sino por la anticipación. Nos motiva a actuar para alcanzar lo que creemos que vendrá después. Esa anticipación es lo que hace que el cerebro repita la conducta. Y una vez que un patrón se repite el suficiente número de veces, la conducta se graba en el estriado dorsal, una región encargada de los comportamientos automáticos. Ahí es donde se consolidan las rutinas. A partir de ese momento, ya no pensamos, simplemente actuamos. Una de las revelaciones más importantes de la psicología contemporánea es que el cerebro no diferencia entre hábitos buenos o malos. Solo reconoce lo que se repite y lo que produce alivio o placer inmediato. Así de simple. Si algo nos alivia hoy, el cerebro lo repetirá mañana, sin importar las consecuencias. Por eso, cuando intentamos dejar de fumar, reducir el azúcar o controlar la impulsividad, estamos compitiendo contra una estructura cerebral que busca gratificación rápida. La dopamina nos empuja hacia lo que funcionó antes, aunque ese funcionar sea momentáneo. El problema es que muchos hábitos negativos se construyen sobre pequeñas recompensas inmediatas, la sensación de calma al fumar, el consuelo del dulce cuando estamos tristes, el alivio de posponer una tarea. Cada una de esas conductas entrena al cerebro para repetir el ciclo y cada repetición fortalece la cadena.
Cambiar un hábito requiere algo más que voluntad. Requiere reprogramar la recompensa. Si queremos dejar una conducta, debemos ofrecerle al cerebro otra fuente de alivio que la sustituya. No se puede eliminar un hábito, solo se reemplaza. Y ese reemplazo debe satisfacer la misma necesidad emocional, pero de una forma más saludable. Una de las paradojas más fascinantes del comportamiento humano es que incluso cuando sabemos lo que nos conviene, no lo hacemos. La psicología llama a esto disonancia cognitiva, el malestar que sentimos cuando nuestras acciones no coinciden con nuestros valores. Queremos mejorar, pero el cambio implica abandonar una identidad que nos resulta familiar. Y el cerebro teme perder lo conocido, aunque lo conocido duela. Nos saboteamos porque el cerebro busca coherencia. Si durante años nos hemos definido como personas desorganizadas, sedentarias o ansiosas, cualquier intento de actuar de otra manera amenaza esa identidad. No se trata solo de conducta, sino de autoimagen. Por eso los cambios más duraderos no se construyen desde el quiero hacerlo, sino desde el soy alguien que lo hace. La mente necesita una historia que sostenga la acción. Cuando el cambio se apoya en la identidad, deja de ser una batalla. Convertirse en una persona ordenada, saludable o disciplinada no es cuestión de fuerza, sino de autodefinición. Cada hábito se convierte en un voto silencioso por la persona que queremos ser. Cada elección, por mínima que parezca, refuerza una identidad. Por eso el verdadero cambio comienza con una pregunta: ¿quién quiero ser a partir de hoy? Durante años nos han vendido la idea de que la motivación no es todo. Que si queremos algo con suficiente fuerza, lo lograremos. Pero la neurociencia ha demostrado que la motivación es un recurso emocional, no una estrategia. Está sujeta al cansancio, al estado de ánimo, al entorno. No se puede confiar en ella porque fluctúa. Lo que realmente sostiene un hábito a largo plazo no es la motivación, sino el entorno. El psicólogo Kurt Lewin decía que el comportamiento humano es función de la persona y del ambiente. Si el ambiente no cambia, la conducta tampoco. Por eso, quien quiere dejar de comer mal debe empezar por transformar su cocina. Quien desea leer más, debe hacer que los libros estén al alcance de la mano. Quien quiere meditar, necesita un espacio libre de distracciones. El entorno puede ser un aliado o un enemigo. Si el cambio requiere esfuerzo constante, el cerebro elegirá la ruta más fácil, la del viejo hábito. Por eso, la clave no está en tener más fuerza de voluntad, sino en diseñar un entorno que haga que el buen hábito sea el camino más fácil. Esa es la verdadera inteligencia conductual, no luchar contra uno mismo, sino moldear el espacio para que el cambio suceda sin fricción. Uno de los descubrimientos más revolucionarios en psicología del comportamiento es el poder de lo diminuto. Las grandes transformaciones no nacen de grandes decisiones, sino de pequeñas acciones sostenidas. Un microhábito es una acción tan pequeña que el cerebro no puede resistirse a realizarla. Y precisamente por eso, funciona. El cerebro interpreta los microcambios como inofensivos. No generan resistencia, no agotan la motivación, y una vez iniciados, activan el impulso natural de continuar. Es el principio del efecto del compromiso parcial. Cuando una acción comienza, el cerebro tiende a completarla. Imagina que decides empezar a leer cada día. Si te impones leer una hora, el cambio parecerá abrumador y la mente lo postergará. Pero si solo te propones leer una página, el cerebro lo percibe como fácil, accesible. Y una vez que comienzas, es probable que termines leyendo más. El éxito de los hábitos duraderos no depende de la intensidad, sino de la consistencia. Repetir algo pequeño cada día vale más que intentarlo todo una vez y rendirse. En el fondo, el cambio real es una cuestión de paciencia. Las personas que logran transformar su vida no lo hacen porque tengan más disciplina, sino porque entendieron que la constancia vence al impulso. La repetición silenciosa moldea el carácter. Y el carácter define el destino. Cada hábito genera un ciclo de retroalimentación emocional. Cuando la acción produce una recompensa positiva, el cerebro la asocia con bienestar y esa emoción refuerza la conducta. Pero si la acción genera frustración o castigo, el cerebro la evita. Por eso, castigar los errores rara vez funciona. El cerebro no aprende con miedo, aprende con recompensa.
Si cada vez que intentamos mejorar nos juzgamos con dureza, lo que estamos entrenando no es la disciplina, sino la culpa. Y la culpa no motiva, paraliza. En cambio, cuando celebramos los pequeños avances, el cerebro libera dopamina y la conducta se refuerza. Aprendemos mejor cuando nos sentimos bien, no cuando nos sentimos mal. Por eso, para construir un hábito sólido, necesitamos 3 ingredientes emocionales: claridad, autocompasión y recompensa. Claridad para saber qué queremos hacer exactamente. Autocompasión para no castigarnos por los tropiezos. Y recompensa, porque sin placer, el cerebro no repite. La disciplina no debe ser sufrimiento, sino una forma de autocuidado. Durante décadas se creyó que la dopamina era simplemente la molécula del placer, pero los estudios actuales en neurociencia han demostrado que es mucho más que eso. La dopamina no solo recompensa, sino que anticipa. Es el mensajero químico de la expectativa, la sustancia que nos impulsa a movernos hacia algo que creemos valioso. En otras palabras, no buscamos el placer, buscamos la promesa del placer. Cada vez que el cerebro anticipa una recompensa, libera dopamina, y esa liberación se traduce en motivación. Es un mecanismo ancestral que nos llevó a buscar comida, refugio, seguridad y hoy, a buscar notificaciones, reconocimiento o confort. Pero cuando comprendemos este principio, podemos usarlo a nuestro favor. Si queremos construir buenos hábitos, debemos aprender a asociar la dopamina con el proceso, no solo con el resultado. Quien disfruta de cada paso del camino, no necesita depender del éxito final para mantenerse constante. El hábito se convierte en fuente de satisfacción por sí mismo. Por eso, las personas que logran sostener una rutina saludable o un proyecto a largo plazo no son las más disciplinadas, sino las que aprendieron a disfrutar del esfuerzo. El cerebro busca placer en la dirección donde lo entrenemos. Si lo acostumbramos a disfrutar del avance, no necesitará recompensas externas. El verdadero cambio ocurre cuando dejamos de perseguir el resultado y empezamos a enamorarnos del proceso. Somos criaturas sociales, y nuestros hábitos también lo son. Aunque nos guste pensar que actuamos de manera independiente, gran parte de nuestras decisiones están moldeadas por el grupo al que pertenecemos. Desde la psicología social se ha comprobado que la conducta humana es contagiosa. Adoptamos los hábitos de quienes nos rodean para sentirnos parte de algo, para pertenecer. Si vivimos en un entorno donde todos se quejan, es cuestión de tiempo para que nosotros también lo hagamos. Si estamos rodeados de personas que se superan, crecemos. Si nos rodean quienes normalizan la pereza, nos rendimos más rápido. Los hábitos son una forma de lenguaje invisible con el que el grupo se comunica, una manera silenciosa de decir, esto es lo que aquí se considera normal. Un estudio sobre redes sociales humanas descubrió que los comportamientos saludables, como hacer ejercicio, dejar de fumar o alimentarse bien, se propagan a través de los vínculos cercanos. Es decir, la transformación individual se multiplica cuando se comparte. Por eso, si queremos cambiar, no basta con cambiar de hábito, hay que cambiar de ambiente y, a veces, de compañía. El entorno social puede ser el espejo que nos hunde o la escalera que nos eleva. Quien se rodea de personas que encarnan la versión de vida que desea, inevitablemente acaba reflejándola. Y es que, en el fondo, el cerebro humano no busca tanto ser coherente con sus ideas, como ser coherente con su grupo. Cada hábito que repetimos es una palabra en el lenguaje con el que el alma le habla a la vida. Lo que hacemos cada día es un reflejo silencioso de lo que creemos que merecemos. Cuidar el cuerpo, meditar, leer, agradecer, no son simples rutinas, son declaraciones. Cada gesto cotidiano refuerza una creencia interna y esa creencia moldea nuestra realidad. La psicología humanista explica que el ser humano no solo busca sobrevivir, sino autorrealizarse. Alcanzar su máximo potencial. Pero no se llega a ese estado a través de grandes decisiones, sino de microdecisiones diarias. El crecimiento personal no ocurre en los momentos épicos, sino en los actos diminutos y consistentes. Si cada hábito es una conversación entre la mente y la identidad, entonces cada acción tiene un peso simbólico. Cuando cumplimos una promesa con nosotros mismos, el cerebro aprende que somos personas confiables. Cuando fallamos una y otra vez, se deteriora la confianza interna. No se trata de perfección, sino de coherencia.
Los buenos hábitos no solo fortalecen el cuerpo, también reconstruyen la autoestima. El hábito no es una cárcel, sino una brújula. Nos indica hacia dónde estamos yendo sin que tengamos que mirarlo conscientemente. Por eso, revisar nuestras rutinas es revisar nuestro destino. Lo que repetimos nos moldea más que lo que soñamos. Detrás de cada hábito hay una emoción que busca resolverse. Comemos en exceso no por hambre, sino por ansiedad. Revisamos el teléfono no por curiosidad, sino por necesidad de conexión. Procrastinamos no por pereza, sino por miedo. Si el hábito es la rama visible, la emoción es la raíz. Y mientras solo intentemos cambiar la conducta sin atender la emoción que la origina, el cerebro encontrará nuevas formas de repetir el mismo patrón. La psicología emocional enseña que el cambio real empieza con la conciencia emocional. No se trata de forzarnos, sino de observarnos con compasión. Cuando entendemos lo que sentimos, el impulso pierde poder. Lo que se reprime, gobierna, lo que se comprende, se transforma. Por eso, el proceso de construir buenos hábitos es también un proceso de autoconocimiento. Cada vez que elegimos actuar con conciencia, estamos entrenando al cerebro para asociar el bienestar con la calma, no con la evasión. El hábito saludable no es una imposición externa, sino una reconciliación interna. Cambiar no es luchar contra lo que somos, sino recordar quiénes somos debajo de todo lo aprendido. La psicología de los hábitos nos recuerda que no necesitamos convertirnos en alguien nuevo, solo necesitamos dejar de repetir las versiones antiguas de nosotros mismos. El subconsciente es el guardián de los hábitos. Allí viven las repeticiones, los automatismos y los patrones aprendidos desde la infancia. Es un sistema eficiente, pero también rígido. No entiende de intenciones, solo de repeticiones. Por eso, la única manera de reeducarlo es enseñándole con hechos, no con palabras. Cada vez que repetimos una acción consciente, estamos enviando una nueva instrucción al subconsciente. Al principio se resiste, pero con la práctica, cede. El cerebro necesita evidencia. No basta con decir quiero cambiar, hay que demostrarlo con pequeñas acciones sostenidas. La mente inconsciente se convence por consistencia, no por promesas. Una herramienta poderosa para esta reprogramación es la visualización consciente. Cuando imaginamos una conducta con detalle, cómo se siente, cómo luce, qué emociones provoca, el cerebro activa los mismos circuitos que si realmente la estuviéramos ejecutando. Visualizar un hábito saludable prepara al cerebro para hacerlo realidad. La mente crea dos veces, primero en el pensamiento, luego en la acción. Cambiar un hábito es, en esencia, reconstruir la mente desde dentro hacia afuera. Y aunque el proceso parezca lento, cada día de práctica es una victoria invisible que el cerebro acumula, hasta que un día, sin darnos cuenta, lo nuevo se vuelve natural. En psicología del aprendizaje se habla de la curva del olvido, si no se refuerza una conducta, el cerebro la descarta. Pero si se repite con consistencia, se convierte en memoria a largo plazo. La constancia, entonces, es el verdadero músculo del cambio. Los estudios sobre neuroplasticidad muestran que el cerebro puede modificarse a cualquier edad. Cada nueva conducta sostenida fortalece conexiones neuronales y debilita las antiguas. Es como un bosque, los caminos que se recorren se abren, los que se olvidan se cubren de maleza. Por eso, cada acto repetido es una forma de tallar una nueva ruta en la mente. La constancia no requiere perfección, sino continuidad. Es mejor hacer poco todos los días que mucho de vez en cuando. Los hábitos no se construyen con intensidad, sino con repetición. Cada día que lo intentas, el cerebro registra una señal de avance, y esas señales acumuladas forman una nueva identidad. La psicología de los buenos hábitos no se trata de ser estrictos, sino de ser pacientes. Porque el cambio mental, como todo proceso profundo, ocurre en silencio. En una sociedad que glorifica la productividad, hablar de disciplina puede sonar a rigidez. Pero la verdadera disciplina no es castigo, es amor propio en forma de estructura. Ser disciplinado no es ser duro, es ser constante incluso cuando nadie nos mira. Es cuidar de nuestro futuro con los actos del presente. Pero la disciplina sin compasión se vuelve tiranía. Muchos exigen tanto que terminan asociando el cambio con el sufrimiento, y así, el cerebro lo rechaza.
La autocompasión es la clave que mantiene vivo el proceso. Cuando fallamos y, en lugar de castigarnos, nos comprendemos, el cerebro interpreta el error como aprendizaje, no como amenaza. Y cuando no hay amenaza, hay espacio para crecer. El equilibrio entre la firmeza y la ternura mental es la verdadera madurez psicológica. Ser firme con las acciones y amable con los tropiezos. Esa combinación transforma cualquier hábito en un camino sostenible. A veces pensamos que el cambio debe sentirse épico. Pero la mayoría de las veces, ocurre en silencio. Nadie ve el instante exacto en que la mente se reprograma. Nadie nota cuando dejar de rendirse se vuelve natural, cuando levantarse temprano deja de ser un esfuerzo, o cuando cuidar de uno mismo ya no es una tarea, sino un reflejo. Los buenos hábitos no se construyen para impresionar al mundo, sino para encontrar paz interior. Cada repetición, cada acto consciente, cada victoria diminuta nos acerca a esa versión de nosotros que siempre estuvo allí, esperando disciplina, paciencia y comprensión. Cambiar no es un evento, es una práctica. Y practicar es el arte de creer en el futuro antes de verlo. El cerebro premia lo repetido. Por eso, repite lo que te acerque a la vida que mereces. Cada pensamiento, cada acción, cada gesto cotidiano puede ser un ladrillo de tu futuro o un ancla del pasado. La psicología detrás de los buenos hábitos nos enseña que el poder no está en el cambio radical, sino en los microcambios sostenidos. Si hay algo que hoy puedes hacer para mejorar tu vida, hazlo. No importa lo pequeño que sea. Levántate 5 minutos antes. Respira antes de reaccionar. Apaga el teléfono un poco antes de dormir. Esas son las semillas del cambio real. La mente no se transforma con grandes discursos, sino con pequeñas repeticiones conscientes. La vida no cambia cuando decimos algún día, cambia cuando decimos hoy empiezo. Si este video te ayudó a comprender un poco más sobre la mente humana y la psicología detrás de los buenos hábitos, te invito a seguir explorando junto a nosotros en la Isla del Saber Digital. Aquí, cada semana, desentrañamos los secretos del comportamiento, la mente y la sociedad, para que puedas entenderte, transformarte y evolucionar. Suscríbete, comparte este mensaje y continúa navegando con nosotros en esta travesía hacia el conocimiento profundo. Recuerda, la mente no cambia por promesas, cambia por práctica. Lo que repites, te transforma. Y en la Isla del Saber Digital, aprendemos a repetir lo que nos hace libres.